Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al estudio del libro de Samuel. Hoy vamos a estudiar el capítulo 8. En el capítulo 7 nos quedamos cuando el pueblo confió en Dios de todo corazón y el pueblo filisteo fue derrotado. Gracias gracias a la intervención que Dios hizo a través de una lluvia de truenos, de relámpagos, les infundió temor y el pueblo comenzó a perseguir a sus enemigos y así los derrotó. Y regresaron, ofrecieron sacrificio, hicieron un voto y todo estuvo muy bien y hasta ahí nos quedamos, donde Samuel quedó como juez. Pero ahora en el capítulo 8 vamos a ver que hay otro giro. Han pasado ya como 40 años, 50 años después del capítulo 7 y llegamos al capítulo 8, donde donde vamos a ver que Israel pide un rey. Israel pide un rey. Así que vamos a hacer una oración para poder iniciar con el estudio. Que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque nos permites abrir tu palabra para recibir tu consejo, para recibir enseñanza para nuestra vida, Señor. Te pedimos que este tiempo sea de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8, los versículos 1 al 6. 1 al 6. Aconteció, como les mencionaba, ya son 40, 50 años. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Bien, aquí en este versículo 5 vemos la estructura que vamos a analizar. Número 1, Samuel había envejecido. Punto número 2, los hijos de Samuel no anduvieron en sus caminos. Ahorita vamos a ver de qué caminos hablan. Y número 3, hay un por lo tanto, el pueblo pide un rey y vamos a ver el motivo de esta solicitud. Bien, punto número 1, Samuel había envejecido. Había llegado a una edad donde Samuel ya no podría moverse tan fácilmente de un lado a otro. Vemos que sus hijos, en el versículo 2, son jueces de Beerseba. Beerseba era el punto, la ciudad más al sur del pueblo de Israel, mientras que Ramá estaba a la mitad más o menos del territorio, y más arriba pues estaban las tribus de Dan, de Neftalí, de Manasés, que la parte superior era Dan, la ciudad de Dan. Por eso menciona en otros versículos de Dan hasta Beerseba. Así que Samuel se quedó en su casa en Ramá, ahí es donde juzgaba a Israel, hacía sus viajes, pero llegó una edad donde ya no podía hacer estos viajes y puso a sus hijos como jueces, pero sus hijos no siguieron los pasos de su padre, no anduvieron en sus caminos. ¿Y qué significa esta expresión? Punto número 2, que sus hijos se volvieron corruptos, y usa las palabras avaricia, soborno y pervertir el derecho. Es decir, que sus hijos eran responsables o jueces locales de estas tribus, pero habían caído en la avaricia. Deuteronomio 16:18, Moisés había hablado sobre cómo debía comportarse un juez en Israel. No solamente era dar justicia, sino establecer una forma de gobierno. Era también alguien que llamaba al pueblo en caso de guerras, en caso de algún problema. Y en Deuteronomio 16:18, Moisés le escribe y dice: Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con juicio
justo, no fuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega a los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Vemos aquí dos de las tres palabras que veíamos que se describieron a los hijos de Samuel. Número uno, soborno y pervertir. Pervertir el derecho, que así inicia el versículo 19. Y el motivo fue la avaricia. Estos jefes habían visto, los jefes, los ancianos de la tribu, porque dice que los ancianos se acercaron a Samuel, estos ancianos habían visto el comportamiento de los hijos de Samuel, por lo cual fueron directamente con él. Y con estos dos motivos hacen su solicitud. Número uno, Samuel había envejecido. Número dos, tus hijos no andan en los caminos, en tus caminos, es decir, se han pervertido, se han desviado de él. Entonces utilizan un por lo tanto, como dándole énfasis a la solicitud. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y vamos a hablar un poquito de esta solicitud. Hay evidencia en el Pentateuco que un día Israel tendría un rey. De hecho, Dios se lo prometió a Abraham, a Sara y a Jacob. Les prometió que en su descendencia habría reyes. Vamos a Génesis 17. Génesis 17, versículo 6. Vamos a estar ahí en Génesis, de ahí vamos a saltar a Génesis 35, pero Génesis 17, 6 es la promesa que Dios le hace a Abraham. Dios le dice: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Vamos a Génesis 35, 11. Esto fue cuando primero Abraham habla con Dios y Dios le promete una descendencia. Y con Jacob le dice, también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Entonces tanto a Abraham como a Jacob se les prometió una descendencia que incluía reyes. Moisés también habló al pueblo. Vamos a Deuteronomio 17. Moisés habló al pueblo que un día Dios pondría rey en Israel. Y eso es algo muy importante, que Dios pondría rey, no que el pueblo iba a poner un rey. Versículos 14 al 20. Deuteronomio 17, 14 al 20. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: nunca volváis por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esa ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y sus hijos en medio de Israel. El pecado de Israel no fue pedir un rey, sino que fue la manera en que lo pidieron, de forma inmediata, y el motivo. ¿Cuál fue el motivo? El motivo fue para ser como las demás naciones. Eso fue el motivo. Y Dios ya lo sabía. De hecho, en Deuteronomio 17:14 que acabamos de leer, dice: cuando tú digas: pondré un rey sobre mí como las naciones que están a mi alrededor. Es decir, Dios ya lo sabía. Dios ya sabía que en algún momento ellos lo iban a desear. Así que no era algo que a Dios les tomara por sorpresa. El motivo era la circunstancia en que lo pedía. Ya vimos, número uno, Samuel había envejecido. Número dos, sus hijos habían sido unos jueces corruptos. Pero vamos a ver una tercera razón. Vamos a adelantarnos a 1 Samuel capítulo 12,
Primera de Samuel capítulo 12, versículo 2. Y es que en este momento, después de estos años de paz que tuvieron en relación al capítulo 7, en estos años había ciertos movimientos políticos. Muchas tribus habían bajado del norte por la costa, habían bajado por la costa, habían destruido a los hititas, pasaron por donde estaban los filisteos porque tenían como propósito llegar a Egipto cuando, si no me recuerdo, Ramsés II es quien los enfrenta y los expulsa. Estas naciones se quedan con los filisteos y entonces del otro lado del Jordán se levanta otro rey, que es el que vamos a leer, 1 Samuel 12:12, que dice, y habiendo visto que Naas, perdón, 12:12, y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Naas se le ubica aquí en este versículo como de los rey de los hijos de Amón. Por lo general los moabitas, los amonitas, ¿quiénes otros? Los descendientes de Esaú, los que vivían en Edom y en el monte de Seir, cuando ponían a alguien como rey, por lo general era un extranjero. Es por eso que Dios también le dice, no pondrás a un extranjero como rey, sino al que yo te diga, y saldrá de tus hermanos. Y número dos, regreso al punto del movimiento político. Vemos estas naciones que bajan, que vienen del norte por la costa, empiezan a conquistar, destruyen a los hititas, llegan a Egipto, regresan porque son derrotados, y del otro lado del Jordán está Naas. Naas lo que hacía era conquistaba y le sacaba a las personas el ojo derecho para que ya no pudieran utilizar bien la espada. De hecho lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 12, Naas y lo que va a hacer Saúl con él. Pero esa era la razón. Ellos se sentían inseguros, se sentían preocupados por los movimientos políticos que estaban ocurriendo a su alrededor. Y entonces dicen, cuando van con Samuel, sus dos razones fueron, has envejecido, tus hijos son corruptos. Aunque los ancianos se movían por los motivos políticos, Samuel les mostró el mejor camino, y lo vimos en la última parte del versículo 6, que Samuel fue a orar. Habrían subestimado a Samuel, pensaron que Samuel se iba a enojar, iba a protestar, pero no lo hizo, simplemente sí, se molestó, pero no se los demostró, simplemente les molestó y fue con Dios a pedir ayuda. Y entonces Samuel va a hacer una oración, de los versículos 7 al 9 del capítulo 8 de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 8, versículos 7 y 9. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a otros dioses, a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Bien, Dios le dice, está bien, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y no era la primera vez que el pueblo rechazaba a Israel. El libro de Jueces está lleno de historias de cómo el pueblo rechazaba a Dios. Dios les levantaba un juez, un libertador, les quitaba la opresión de los pueblos vecinos, pero después del periodo de paz, el pueblo se olvidaba de lo que Dios había hecho y volvían a los dioses ajenos. Es por eso que Dios dice, así como lo han hecho con los dioses, con su idolatría, así de esta manera pidiendo el rey, porque quieren ser igual a las demás naciones, es que entonces les voy a dar lo que quieren. Y Dios les da lo que quieren, pero dice, una cosa le pide a Samuel, diles lo que significa tener un rey. Y es que el rey había sido solicitado por el pueblo de Israel para juzgar. De hecho lo vimos, queremos un rey que nos juzgue, constitúyenos un rey para que nos juzgue. Esa palabra juzgar significa hacer justicia, pero Dios les dará a su rey sin quitar la advertencia. ¿Y cuál es esta advertencia? Ok, ¿quieren tener un rey? ¿Quieren saber las consecuencias de su decisión?
Aquí va. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 10 al 18. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido un rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Y vamos a ir subrayando unas palabras para que tomemos nota. Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, subrayenlo mentalmente, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, subrayenlo, tomará también a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Ahí lo que hay que subrayar es: tomará lo mejor de vuestras tierras. Tomará primero vuestros hijos, tomará vuestras hijas, tomará lo mejor de vuestras tierras. Versículo 15. Diezmará, también subrayen eso, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para darlo a sus oficiales y sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, una vez más, tomará vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Ok. Dios les hace una advertencia y Samuel le repite estas palabras al pueblo, y lo que una y otra vez repite es: tomará vuestros hijos, tomará vuestras hijas, tomará lo mejor de vuestras tierras, tomará vuestros siervos, vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros mejores asnos, tomará y diezmará. Creían que tener un rey les iba a traer ventajas como seguridad, estabilidad y éxito, pero Samuel les advirtió que lo más probable es que los reyes iban a tomar en lugar de dar. Y esa es la advertencia que le da al pueblo. El rey va a tomar más de ustedes de lo que él les va a dar. ¿Y qué fue la reflexión del pueblo? Porque ellos recibieron esta amonestación, estas sentencias, estas palabras, pero el pueblo tuvo una reacción diferente. Versículos 19 al 22. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a su casa. Me asombra la respuesta de Dios que dice: oye su voz, es decir, hazles caso y pon rey sobre ellos. En el versículo 20 vemos la verdadera motivación del pueblo. De hecho, en el versículo 19 dice: no escucharon a Samuel. Todo lo que leímos, no le prestaron atención. Dijeron: sí, está bien, no nos importa, queremos un rey. ¿Y por qué querían el rey? Porque este rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Querían tener a una persona visible, a alguien a quien ver, a alguien a quien seguir, a alguien a quien poner la responsabilidad de las situaciones que estaban pasando. Ellos querían ver a alguien peleando sus batallas, que alguien que hiciera justicia, porque se habían olvidado de Dios. Y ellos decían: pues Dios no lo vemos. ¿Dónde está Dios? Queremos tener a un líder. Inconsciente o inconscientemente el pueblo cedió a las presiones sociales, porque dice: seremos como todas las naciones. El pueblo no estaba interesado en agradar a Dios. El pueblo estaba interesado en tener un rey a quien ver, a quien exigirle,
a quién seguir, alguien visible. Aplicación. Termino. El pueblo rechazó no solo a Dios, sino sus consejos. Dios les dijo las consecuencias de tener un rey, les dijo lo que iba a pasar, que iba a tomar más que dar, pero el pueblo no escuchó la voz. Pero el pueblo no escuchó y Dios sí escuchó su voz, porque le dice a Samuel: oye su voz y dales un rey. Obviamente no va a ser el rey que ellos quieren, sino el rey que yo escoja. Y Dios va a escoger un rey conforme al corazón del pueblo. A este pueblo que está buscando satisfacer una necesidad eh, de manera no permanente, sino algo que solucione en el momento. Y entonces va a poner un rey y vamos a ver lo que va a pasar con ese rey antes de que Dios ponga a alguien conforme a su corazón. La lección para nosotros es y lo uno con el capítulo 7, ¿en dónde hemos puesto nuestra confianza? Israel en el capítulo 7 puso la confianza en Dios y Dios los liberó de los filisteos. De hecho, ya los filisteos nunca más volvieron a entrar al territorio de Israel. No veían a Dios, pero sí vieron los truenos, sí vieron los relámpagos, sí vieron la manifestación. Pero aún así apareció otra generación que no conocía a Dios y ellos querían ver a alguien, a tener a alguien visible. Y dejaron su confianza en Dios y pusieron su confianza en una persona. La pregunta es, ¿en dónde has puesto tu confianza? ¿Quién es el rey de tu vida? ¿Quién toma las decisiones en tu vida? ¿Haces caso a Dios y sus consejos o tomas tus propias decisiones conforme a tu propia sabiduría? Es una pregunta que nos debemos hacer todos, y si no estamos obedeciendo a Dios, quiero que vayamos a Lucas para terminar, Lucas 6. Lucas 6, Jesús habla a la multitud con una parábola, porque la multitud escuchaba a Jesús y le decía Señor. Versículos 46. Lucas 6, 46 en adelante. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a qué es semejante. Primero dice, oye mis palabras y después las hace. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre su tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Dónde estamos construyendo nuestra vida? ¿En dónde estamos construyendo nuestra familia? Si es en la roca que es Jesucristo, cuando vengan los problemas, las dificultades, saldremos adelante. Pero si no, entonces cuando vengan las dificultades, porque van a venir, entonces habrá una gran pérdida, habrá una gran ruina. Ojalá que podamos atender a los consejos de Dios, no solo a buscarlos, sino a entender lo que Dios nos está queriendo decir para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias porque eres bueno. Porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque en tu infinito amor nos has dado una serie de instrucciones como señalamientos de una carretera para andar seguros en esta vida, Señor. Te pedimos que laves nuestro corazón, abras nuestra mente para entender las maravillas de tu ley, las maravillas de tu palabra, Señor, para poder vivir una vida recta e íntegra. Ponemos nuestro tiempo, nuestro corazón en tus manos, Señor, y bendícenos y danos más conocimiento de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, esto ha sido todo por esta sesión. En la próxima veremos 1 Samuel capítulo 9. ¿Cómo va Dios a escoger al rey? ¿El pueblo estará contento? ¿No estará contento? ¿Qué va a pasar con Naas? Naas el amonita, que ya está invadiendo varios territorios de Israel. Pues lo veremos en los siguientes capítulos. Mandamos un saludo a todos nuestros amigos de
la Ciudad de México, la ciudad metropolitana, de Veracruz, de Chiapas, de Yucatán, de Quintana Roo y también en el extranjero que nos ven. Saludos, bendiciones, nos vemos el siguiente capítulo.